y pues les doy la bienvenida a la clase sobre el tiempo cósmico, que corresponde al segundo capítulo del libro de Sixto Castro, La trama del tiempo. En este capítulo se aborda el concepto cronológico del tiempo. Vamos a hablar de cronos, que viene del vocablo cosmos, del universo, del orden o de limpiar ese universo. Esto es como el origen etimológico de la palabra. Y para empezar la clase les traje algunas imágenes de cronos en el arte. Las puse de la más bonita a la más tétrica. Esta es una escultura donde vemos a un cronos bastante pacífico, no está atacando a nadie, tiene las alas, pero sí se ve aquí que tiene un arma. En la siguiente diapositiva tenemos otra vez, bueno, a Cronos. Aquí está sosteniendo un reloj de arena y podemos observar que en la iconografía del arte Cronos está representado como un viejo de barba blanca, y esto representa pues cómo afectan los años a nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la próxima semana que otro concepto del tiempo, que es el cairológico, más bien está representado en el arte por jóvenes, pero Cronos siempre es un viejo, decrépito, y aquí todavía está bastante dulce la expresión, aunque ya se ve que está cortando ahí las alas a Cupido. Y esta, que es de Rubens, pues es una de las imágenes más icónicas de Cronos, que está devorando a su propio hijo, porque el tiempo todo lo devora, todo lo que pudo haber creado finalmente lo va a devorar. Y esta última es de Francisco de Goya, se llama Saturno devorando a sus hijos, que sabemos que Saturno y Cronos son el mismo dios, pero uno para los griegos y otro para los romanos. Y bueno, esta me parece la más tétrica y la tengo en mi comedor. Les comparto que es un cuadro que me gusta muchísimo. Y bueno, pues ahí les digo representaciones un poco más amables, pero esta me parece pues la más tremenda de todas. Y es, como ustedes han visto en la filosofía existencial, un recordatorio de que no hay certeza más clara de que va a haber un final y que hay que disfrutarlo mientras tanto, ¿verdad? Bueno, nuestro capítulo del día de hoy empieza con una cita de La montaña mágica de Thomas Mann. Este libro, que yo no tengo en su mejor edición, pero por lo menos lo tengo, también se va a mencionar más adelante en el capítulo sobre el tiempo narrativo de Paul Ricoeur, y espero para ese día pues poderle haber dado más leídas para compartir con ustedes algo de su contenido. Pero por lo pronto, el día de hoy, Sixto Castro decide iniciar el capítulo del tiempo cronológico con una cita de este libro, de La montaña mágica, en donde se plantean todas estas preguntas. ¿Qué es el tiempo? ¿Habría tiempo si no hubiese movimiento? ¿Habría movimiento si no hubiese tiempo? ¿Son ambos la misma cosa? ¿Es posible una sucesión en lo eterno? Porque si nada cambia, ¿cómo va a haber instantes sucesivos? En la eternidad, pues esto parecería imposible. Y por último, ¿cómo poner de acuerdo estas hipótesis de lo eterno y lo infinito por un lado y de la distancia, el movimiento y el cambio por el otro? Esto yo aquí lo modifiqué, no es cita textual porque no me cabía en la diapositiva, pero bueno, ¿cómo ponemos de acuerdo lo que va a ser la eternidad y lo que va a ser el devenir, el cambio y el movimiento? Entonces, ahora que veamos el contenido del capítulo y veremos pues que esta cita es totalmente relevante para el contenido del capítulo. Bueno, respecto a la astronomía platónica, que viene descrita en el Timeo, nos dice Platón que los astros conservan los números del tiempo, y los números del tiempo son la noche, el día, el mes y el año.
Esto voy a quitar un poquito para que se vean todas las letras y voy a disminuir aquí el espacio dedicado a las caritas, pero luego cuando vayamos a discutir vuelvo a ver sus caras, por favor. Bueno, entonces, ¿a qué astros corresponden estos números del mes y del año? El mes está asociado con la luna y el año está asociado con el ciclo solar. Y se nos introduce este concepto cronológico de tiempo diciendo que se refiere al tiempo supralunar. Entonces, para explicar esto gráficamente, traigo esta bellísima imagen de la astronomía platónica, donde tenemos a la Tierra en el centro y el astro más cercano a la Tierra es la Luna. Todo lo que ocurra de la Luna para abajo es el mundo sublunar y todo lo que ocurre de la Luna para arriba es el mundo supralunar. El límite del universo platónico es la esfera de las estrellas fijas, en donde encontramos a todas estas constelaciones asociadas con el zodiaco. Y no quiere decir que estén fijas, porque cuando nosotros vemos en una noche estrellada y dejamos una cámara con el obturador abierto, pues vemos que las estrellas tienen movimiento y esto ya lo habían visto en la antigüedad. Lo que ocurre es que están fijas entre sí, guardan ciertas relaciones, como en las constelaciones, como si estuvieran amarradas por hilos, y ese fondo de estrellas es el que nos permite contrastar cuáles de los astros sí tienen un movimiento más rápido, que son todos los planetas, y que la etimología de planeta significa astro errante o astro viajero. Entonces, vamos a ver en la siguiente lámina, los planetas son la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Estos son los astros errantes que podemos ver cómo viajan con un fondo de estrellas fijo y ellos en movimiento más cerca de nosotros, digamos. Es muy curioso aquí notar que la posición de Venus y Mercurio está invertida respecto a lo que nosotros esperaríamos con nuestro conocimiento actual. Si en el sistema solar, como lo conocemos, tenemos Mercurio, Venus, Tierra, entonces aquí tendría que estar primero Venus, luego Mercurio y luego el Sol. Pero era en ese entonces insuficiente la información y la observación que se había tenido para poder diferenciar cuál de los dos se encontraba más lejos. Y fue hasta muchos siglos después que se pudo entender que están en la posición que conocemos ahora. Bueno, como les comentaba, el zodíaco se puede entender como el viaje que hace el Sol en torno a la Tierra, en esta astronomía platónica, y cada signo va a simbolizar la casa en la que está el Sol de visita cuando ocurren los meses de este signo zodiacal. Entonces, por eso les traje el día de hoy esta pequeña obra de arte que yo hice hace algunos años y que es sobre el zodiaco. Probablemente tenga que quitar el fondo. Vamos a ver si lo cambio para que se vea mejor. Déjenme ver si así nos va mejor. Bueno, no, ¿verdad? No se alcanza a ver. ¿Se ven las imágenes? Sí, ahí sí. Sí. Ah, muy bien. Bueno, pues esta es como una pequeña historieta que yo pinté en donde el Sol va a estar dando vueltas en torno a la Tierra y para ello pues va a hacer varias paradas. Entonces por eso tengo aquí en esta segunda lámina pues como un momento en el que llega a un anuncio que le dice usted ha llegado a fulanita constelación, ¿no? En esta tercera lámina tenemos representado que el hombre estaría en el mundo sublunar y los astros están en esta esfera supralunar. Y bueno, tenemos que el año está dividido en las 4 estaciones, esto ya lo sabemos, pero a cada una de las estaciones le va a corresponder
3 signos zodiacales. Y luego pues tengo aquí los símbolos del zodiaco, cada uno con el elemento que se le asocia, puede ser aire, tierra, fuego o agua, y cada uno pues está asociado a una constelación. Y ya, aquí termina. Y bueno, creo que esto de las clases en Zoom nos ha dado la ventaja que lo pudieron ver todos de cerca, porque cuando yo lo llevaba al salón de clases, pues lo tenía ahí en mi escritorio y lo veían los que estaban sentados hasta atrás, pues yo creo que con muy poco detalle. Entonces, bueno, pues ese es el día que yo entendí por qué el zodiaco se había construido así, pues hice ese dibujito y se los quería compartir. Vuelvo a la presentación. Que yo creo, exacto, que aquí nos habíamos quedado. Bueno, otra de las cosas que se mencionan en el texto, pues es que, como veíamos la semana pasada, el tiempo cronológico debe entenderse como aquel tiempo que nace junto con el universo cuando el demiurgo crea a la materia y la pone en movimiento. Todos estos astros que estuvimos viendo, la luna, los planetas, son creados, se ponen en movimiento y en ese preciso instante podemos decir que es el inicio de Cronos. Una de las características de la astronomía platónica es que, digamos, define lo que es un año perfecto, que sería aquel momento en el que todos los planetas se vuelven a alinear. Entonces, aquí tengo el videíto que quiero compartir con ustedes, a ver cómo nos va, si se reproduce o no. ¿Sí ven todos en la pantalla la página de...? No, estamos viendo la presentación. Ah, ok. Permítanme un momento. Porque, según, o sea, uno de verdad hace todos los esfuerzos por ser súper tecnológico, pero no siempre sale bien. Usted es de las mejores, doctora. Muchas gracias. Le echo un buen de ganas, un buen. ¿Lo ven? Sí. Muy bien. Bueno, aquí haz de cuenta que el Sol no estuviera en medio. Para que fuera astronomía platónica, quisiéramos que el astro de aquí fuera la Tierra y alrededor de ella pues estarían dando vuelta los planetas y el año se cumple, el año perfecto platónico o el gran año platónico se cumple cuando se vuelven a alinear todos estos astros errantes. Bien, entonces voy a esperar a que se alineen. Ahí está. Y ya regresamos a la presentación. Muy bien. Pasa? Bueno, lo que pasa es que yo busqué datos en internet de cuánto dura el gran año de la astronomía platónica y ahorita sí estaba calculado, creo recordar que decía 255,000 años, pero bueno, o sea, como que es un poco anacrónico atribuirle esto a Platón porque pues es como la cuenta actual, ¿no? Él pues lo que decía es que era el ciclo que se cumplía cuando todos se volvían a alinear. Entonces, lo que sí les puedo compartir son algunas características del universo platónico que sí vienen en el Timeo. Platón argumenta a favor de la esfericidad de la Tierra. Antes de él había habido modelos astronómicos como el de Anaximandro, en donde se daba una explicación del cielo y de sus movimientos, pero se creía que la Tierra era un cilindro en Anaximandro, ¿no? Entonces no podemos decir que la descripción del universo de Platón es la primera que existe, había otras anteriores, pero sí es muy importante en la platónica que él defiende que la Tierra es una esfera.
Y el universo también es esférico, es finito y su límite es la esfera de las estrellas fijas. Y esta esfera que conforma todo el universo está dividida en dos partes, la sublunar y la supralunar. El universo, así concebido, es un ser vivo que tiene alma y todos los movimientos de los astros en el espacio supralunar son circulares. Bueno, pues estas son algunas características del tiempo en Platón. Déjenme, doy entrada a un par de personas que están tocando la puerta y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, lo que sigue en nuestro capítulo es un señalamiento que hace Gadamer sobre una contradicción en el Timeo. Gadamer señala estas dos oraciones y le resultan contradictorias. La primera dice, el tiempo ha sido creado a la vez que el universo. Pero también dice el Timeo que el demiurgo creó varias cosas antes de crear el tiempo. Entonces, Gadamer dice, pues, ¿cómo puede ser posible que se hayan creado otras cosas si nos estaba diciendo Platón que todas las cosas se creaban en el mismo instante en que nacía el tiempo porque se empezaban a mover? Hay varias soluciones a esta paradoja o contradicción que señala Gadamer, pero una de ellas viene, una de las soluciones viene en la nota al pie de página, en donde pues algunos intérpretes de Platón lo que dicen es que es incorrecto tratar de entender al Timeo en un orden cronológico como el lineal que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, sino que, bueno, pues están escritas las cosas en desorden, ¿no? Un poco por si ayuda, como cuando San Agustín lanza diferentes preguntas en torno al tiempo, o cuando se lanza una lista de antinomias y no importa cuál va primero o cuál va después, pues eso dicen algunos neoplatónicos que nos ayuda a entender al Timeo de una manera que no está ordenada y que bueno, pues que así se puede dar respuesta a Gadamer. Ahora paso a la sección de Aristóteles, que es pues también central, si no es que la más importante del artículo. Yo creo que a Platón lo vimos un poquito la semana pasada, pero hoy es la clase de Aristóteles. Y bueno, como es costumbre en Aristóteles, le parece que él es el que lo hace todo bien y que los demás, sobre todo los filósofos anteriores a él, hicieron buenos esfuerzos, pero no fueron suficientes, ¿no? Entonces, en este estilo, pues nos dice Aristóteles que Platón hizo un buen esfuerzo en decirnos cómo se debía contar el tiempo o cómo se debía medir a través de los ciclos del Sol y de la Luna y de los planetas, pero nunca nos dijo qué era el tiempo. No se ocupó de la pregunta esencial sobre qué era el tiempo. Y por eso Aristóteles sí se va a proponer responder a esta pregunta en la física, concretamente en los capítulos del 10 al 14 del libro cuarto, y lo va a hacer a través de su teoría del acto y la potencia. No sé si alguien que ya haya leído Aristóteles nos quiera decir en qué consiste la teoría del acto y la potencia. El acto es la sustancia, ¿no? Y la potencia es como esta posibilidad que tiene la sustancia de poder convertirse en, bueno, era algo así, me acuerdo. Exacto. Sí, o sea, todas las sustancias van a tener ciertas potencias. Por ejemplo, todos nosotros pues podemos convertirnos o no en ancianos, ¿no? Pero no podemos convertirnos o no en mariposas. O sea, hay ciertas cosas en las que podemos devenir y cosas en las que no. Aquí es muy importante entender que el concepto de cambio aristotélico es un concepto muy amplio que incluye no solamente un cambio de movimiento de lugar A al lugar B,
sino que también incluye la expansión, la sanación o la enfermedad. O sea, un cuerpo que se está enfermando pues está experimentando un cambio, y lo mismo al curarse. Las cosas se pueden contraer, se pueden destruir, se pueden construir, y todos estos son cambios contemplados en el concepto aristotélico de movimiento. O sea, cuando se da un movimiento, pues alguna de esas potencias se actualiza y pasamos, por decir algo, pasamos de estar enfermos a estar sanos, y entonces se da un movimiento. Entonces, esta es la manera en que Aristóteles va a utilizar la teoría del acto y la potencia para referirse al movimiento. Un movimiento es cuando se actualiza una nueva potencia, y no solamente lo podemos ver con nuestros ojos en todos los objetos que nos rodean, sino que también el alma es susceptible de experimentar movimientos cuando cambia de un estado triste a uno alegre o viceversa. ¿Sí? Entonces, bueno, teniendo presente esta teoría del acto y la potencia, vamos a ver las definiciones que da Aristóteles del tiempo. El tiempo, nos dice, es un continuo hecho de instantes como puntos en una línea. El tiempo es el número del movimiento según el antes y el después. Y es ahí donde ve que es el acto, es el punto, ¿no? Y la potencia es cuando se desplaza, cuando deja ser presente y se va hacia el futuro. Ay, sí. Sí, justo, o sea, como, por ejemplo, ahorita estamos en este momento presente, aquí donde estoy señalando con el mouse, y cuando se actualiza una nueva potencia, estaríamos como en un punto más adelante y podríamos distinguir qué ocurrió antes y qué ocurrió después, en contraste a lo que ocurre en la eternidad, que como no hay cambio y no hay movimiento, pues entonces no podríamos establecer esta sucesión de instantes. En alguna de las clases, cuando yo di esta definición de que el tiempo era el número del movimiento, pues con toda razón un alumno me decía, es que la frase pues no me resulta clara y quiero entender qué está queriendo decir Aristóteles con el número del movimiento. Entonces me di a la tarea de leer un prólogo de la física de Aristóteles, y allí pues lo parafrasean con nuestras palabras diciendo como que de alguna manera el tiempo cuenta los instantes, y tenemos que entender que no existiría esta cuenta de instantes si no hubiera sustancia material. Entonces aquí podemos ver una diferencia muy importante entre Aristóteles y Platón. Si se acuerdan, en la clase pasada decíamos que para Platón lo que existía, lo que era el ser, era el mundo de las ideas y donde estaba la eternidad. Y el mundo cronológico del devenir, pues tiene como una existencia bastante más débil, en tanto que es una imitación de la primera esfera de las ideas, ¿no? Pero en Aristóteles sí va ligado el tiempo a la materia, porque estos números, esta cuenta, no existirían si no existieran los instantes. Les cuento cómo venía en el prólogo. Decía, para Aristóteles, para decir que hay 3 manzanas, necesitamos que existan las manzanas. O sea, tiene que haber un sustrato material al cual estemos cuantificando. Entonces, pues vemos que aquí sí se aterriza mucho más en la esfera de lo cronológico, de lo material, cuando nos dice Aristóteles, el tiempo es el número, es la cuenta de cómo se van moviendo los estados de los objetos, y podemos distinguir cuáles ocurrieron antes y cuáles ocurrieron después. Y pues aquí se aborda una de las preguntas más difíciles de responder, que es la duración de los instantes. Los instantes, nos dicen, son indivisibles, hacen un continuo de tiempo, es como la unidad mínima del tiempo, según Aristóteles, y se plantea la pregunta de si los instantes tienen extensión o no en el espacio. Y nos dice Aristóteles que el presente es una hora,
que pasa continuamente. Y una de las preguntas del millón es ¿cuánto dura el presente? Entonces voy a detener otro momentito la grabación por si quieren discutir entre todos cuáles creen que pueden ser las respuestas a esto de cuánto dura el presente. Y continuamos con la clase. Bueno, entonces ya hablamos un poquito de cuánto pueden durar estos instantes de presente, que puede ser no duran nada o duran mientras sigamos en un estado hasta que cambiamos a otra, convertimos otra potencia en un acto. Todos ustedes son licenciados en filosofía, en potencia, y el día que defienden su tesis, que obtienen su título, entonces ya ese sería un nuevo instante de su vida. Bueno, también encontramos en este texto los dos argumentos aristotélicos para defender que el tiempo y el movimiento no son lo mismo. Nos está diciendo que el tiempo numera al movimiento, pero no podemos equiparar esos dos conceptos y hay dos razones para ello. La primera razón es que el movimiento puede ser más rápido o más lento, pero el tiempo no lo es. Fíjense la importancia tremenda que tiene esta afirmación para lo que luego se va a quedar como el concepto en la física. El hecho de que el tiempo no pueda ir ni más rápido ni más lento nos está hablando de una homogeneidad en la que todos los segundos o todas las unidades de tiempo que nosotros elijamos van a tener el mismo tamaño. Esta homogeneidad de tiempo aristotélico es la que se va a preservar en la física newtoniana, en la física clásica, durante muchísimos siglos. La segunda razón para diferenciar tiempo y movimiento es que el tiempo ocurre para todos los objetos y el movimiento no. Entonces aquí está con toda claridad la respuesta de Aristóteles a la pregunta de si el tiempo transcurre para aquello que no se mueve. Y para él sí puede transcurrir el tiempo porque puede haber un alma que se está moviendo como sin desplazarse, o digamos que no hay ningún objeto que vaya a escapar al paso del tiempo. Un poquito como nos mostraba Saturno devorándolo todo. Y aquí vamos llegando a lo que decía Aurien. Le preguntan a Aristóteles, bueno, ok, tú nos estás diciendo que el movimiento numera, o sea, que el tiempo es como una cuenta que numera al movimiento. Entonces, ¿qué movimiento está numerando el tiempo? Y allí sí Aristóteles se ve forzado a responder que va a ser el de los cuerpos celestes, como que quiere dar una respuesta como universal, como muy potente, como que sirva para medir los tiempos de Platón y demás. Y entonces dice, bueno, al que me estoy refiriendo es al movimiento de los cuerpos celestes, porque el reloj natural es el cielo de las estrellas fijas. Solamente los cuerpos celestes van a dar existencia a este tiempo. Sí, ese ya es como un concepto muy absoluto, muy astronómico, muy cosmológico, por eso se llama así el capítulo, de lo que es el tiempo cuando Aristóteles trata de responder a la gran pregunta de qué es el tiempo en el universo, y entonces nos dice esto, bueno, solamente los cuerpos celestes dan existencia al tiempo y a ellos vamos a acudir para determinar la unidad de medida, como que necesitamos tener a esos como referencia y comparando con eso vamos a medir todo lo demás. De tal manera que cada movimiento chiquito que nosotros observamos sea un submúltiplo de este tiempo celeste. Y entonces yo le pregunto a Aristóteles, oye, querido Aristóteles, pero ¿no era eso precisamente lo que había dicho Platón, ¿no? Y también los presocráticos, que el tiempo era el movimiento de los astros y pues eso era lo que habían dicho, ¿no? Y entonces le podríamos mostrar este esquema, ¿no? Otra vez y decir así como, pues no estás diciendo nada que no haya dicho Platón, pero la respuesta de Aristóteles es la siguiente. Dice, no, lo que pasa es que ellos dijeron que el tiempo se medía a través de los astros.
Pero yo me estoy arriesgando más, estoy respondiendo cuál es la esencia del tiempo y voy a decir que el tiempo es el movimiento de las estrellas. Eso es una definición de lo que es el tiempo. Y bueno, en este punto del PowerPoint yo quisiera ver qué hora es. Sí, nos quedan 9 minutos para ver si podemos comentar un poquito las propuestas de los neoaristotélicos que vienen al final del capítulo. Pues todos estos son matemáticos, sabios, pensadores posteriores a Aristóteles que se identifican y digamos con la corriente aristotélica, pero que van a seguir reflexionando acerca de qué es el tiempo y dan las siguientes respuestas. Estrato de Lampsacus nos dice, el tiempo contiene todos los movimientos y coexiste con ellos. Entonces aquí es el tiempo como contenedor de movimientos. Epicuro nos dice que el tiempo siempre va a ser relacional y eso pues suena muy aristotélico por lo que estábamos viendo, o sea, tenemos que decir qué ocurrió antes y qué ocurrió después, entonces para dar cuenta de una temporalidad pues vamos a tener que establecer estas relaciones. Avicena nos dice que la esfera de las estrellas fijas es el sujeto que experimenta el tiempo y no solo la medida. Si se fijan, pues es muy parecida a la respuesta que daba Aristóteles. Averroes nos dice, el tiempo no se conoce mediante la observación astronómica, sino que se conoce internamente, porque sentimos el efecto de aquel primer movimiento. Entonces, esto se parece mucho a una idea de un mecánico cuántico que se llama David Bohm, que decía que el universo también era un ente vivo, como Platón, y que en él había una armonía que se repetía en todos los niveles, como dentro de nuestro cuerpo, en los astros, en los seres vivos, en los mares, en todas partes. Y bueno, pues al leer Averroes me acordé de estas afirmaciones de David Bohm respecto a cómo se repite el comportamiento del cosmos en los niveles también sublunares. Y ahí lo interesante es que es percibido por una capacidad interna nuestra. Entonces, es como un concepto nuevo que viene con... Y nuestra capacidad al cambio también. Nuestra capacidad de cambio. Y luego también, bueno, hay una unificación del universo con nosotros que nos permite no estar como atentos solo al exterior, ¿no? Y decir así como, bueno, quiero ser ecologista, quiero cuidar a los delfines, quiero cuidar que no haya basura, etcétera, ¿no? O sea, por decir un ejemplo ecologista, pero eso pareciera que nosotros somos un sujeto independiente del medio que nos rodea y que nosotros tenemos como la responsabilidad de cuidarlo. Pero si el sujeto forma parte del universo, entonces yo soy un pedazo del universo y yo me tengo que cuidar como cuido a los delfines y yo tampoco tengo que tirar basura adentro, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de Averroes, igual que la de David Bohm, pues me parecen muy, muy armoniosas. Bueno, continúo con Alberto Magno, que era maestro de Tomás de Aquino, y él acepta y recibe influencia árabe y nos dice que todo el movimiento va a ser un efecto del primer movimiento que fue el de los astros. Tomás de Aquino, por su parte, nos dice que el tiempo es la medida del primer motor, pero a su vez es el ser, es la determinación causal del ser, de la existencia temporal de los seres que habitan la Tierra. Entonces, si se fijan, esto sí se ve más post-aristotélico, porque está diciendo no solo en el cielo, aquí en la Tierra, pues yo también pienso que vamos a aplicar este concepto de temporalidad. Roger Bacon dice que el movimiento circular del cielo no es el causante del movimiento lineal que vemos nosotros en el nivel sublunar, porque son dos movimientos de naturalezas distintas. Entonces aquí más bien Roger Bacon está a favor de una dicotomía, donde las esferas pues van a tener diferentes leyes de movimiento. Y por último, Occam es importantísimo porque a él debemos culpar
de que el concepto de movimiento ya nada más se reduzca a el desplazamiento de un lugar A a un lugar B, y se fueron como quitando las otras acepciones referentes al alma y demás, porque pues como ustedes saben, Occam en la Edad Media argumentaba a favor de la simplicidad de conceptos, y pues simplifica muchísimo el concepto de cambio y de movimiento en Aristóteles, para dejar pues el que conocemos más hoy en día en la física de pues, la velocidad es desplazamiento entre tiempo, y ese desplazamiento pues lo entendemos como nada más cambio de posición. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues esta ahora sí ya es el final de mi presentación. Esta ya era la última diapositiva. Y voy a detener la grabación por si alguien quiere decir algo más.